La textura para el mástil vamos a verla mucho más rápido y como está el resto de texturas del violín, porque es aplicar los mismos pasos que hemos visto hasta ahora, básicamente. Fijaos, aquí tenemos bueno, las Vs, que podemos activarlas o desactivarlas, e igual que en el caso de la caja, tenemos por un lado la información de Diffuse Color, la información del bump y la información de la reflectividad, los tres canales por separado, cada uno agrupado en capas. Entonces, el Diffuse Color, activamos de nuevo el V, vamos a ir quitando capas para ir viendo cómo está creando y veréis que es todo exactamente lo mismo. Hay una primera capa de maderas, las maderas, vamos a decir, maderas vírgenes, en donde empleamos en este caso, por un lado, el sicomoro, que es, se aplica en toda esta parte. Vamos a cambiar aquí el color de las Vs para que lo veamos mejor todo. Lo ponemos en rojo. ¿Veis la ventaja de utilizar Vs de distinto, o sea, Vs con máscara? Se puede cambiar su color muy fácilmente. Como decía, aquí tenemos por un lado la madera de sicomoro para esta zona, por el otro lado aquí tenemos una madera muy oscura que casi no la estáis apreciando, parece negra, pero realmente es madera de ébano. Fijaos que si le aplico unos niveles, vamos a ver fijaos aquí a la izquierda, cómo cambia y vais a ir viendo realmente las vetas de la madera. ¿Lo estáis viendo? Pasa que esto es muy oscuro, y aunque sea muy oscuro, luego realmente sí que se percibe cuando hacemos el render en modo, que tiene esas vetas. Cancelo. Como digo, tenemos una capa de ébano y luego varias capas para ir construyendo varias capas de sicomoro para todas estas otras partes. Luego, por encima de las maderas, tenemos otro grupo que le aporta color, tinción a esta madera. Volvemos a cambiar el color de las Vs para dejarlo blanco y que se vea todo mejor. En el caso del color es bastante sencillo. Únicamente lo que estamos haciendo es aplicar color, ojo, a la madera de sicomoro solamente. Por eso hay esta máscara que hace que no le afecte a la madera de ébano. Y bueno, es un color sólido en modo linear burn al 100%. Si seguimos avanzando, por encima tenemos, igual que teníamos antes, una capa que le llamo Dirt. Dirt, suciedad para la tinción. Veis que añade fractalidad. Notéis la diferencia. Se compone, por un lado, un color sólido en modo screen, 35% de opacidad, enmascarado con esa máscara que estáis viendo ahí, que son unas nubes, como hayamos hecho antes. Otro color en modo screen, 100%, enmascarado con esas nubes muy sutiles, unas nubes que hemos oscurecido mucho con los niveles. Y finalmente otro color, este color más clarito, en modo multiplicar, que añade estas vetas oscuras. Fijaos cómo cambia, si lo activo o no lo activo. No os fijéis en esta zona, porque esto realmente no afecta. Por eso yo tengo aquí una capa por encima, que es esta capa. Esta capa realmente no aporta nada a la textura, porque fijaos que va envolviendo a las Vs, pero a una cierta distancia. Lo único que consigo con esto es opacar todo aquello que realmente no me interesa, para centrar mi atención sobre realmente lo que va a texturizar mi objeto. Por supuesto, le dejo un pequeño espacio alrededor de margen. Esta textura o esta capa no tiene otro sentido más que más que el de centrar nuestra atención sobre lo que realmente importa. Estábamos viendo, como decía, esta capa, la de suciedad, que está enmascarada con esa textura que creo que también le habíamos utilizado antes para la caja. Y ya para terminar, tenemos también los glows. Esto que le marca, glows, esto que marca estas diferencias grandes de color en la tinción, como ya hemos hecho para la caja. Fijaos la diferencia. Aquí tenemos también, por un lado, esta capa de color sólido, en modo multiplicar al 100%, con esas máscaras que las hemos pintado a mano, utilizando el aerógrafo, para hacer que en unas determinadas zonas haya más color rojo, como estáis viendo. Y finalmente esta de aquí, que añade estos tres puntitos aquí, aquí, aquí y aquí, puntitos de mayor oscuridad, que está controlada con esas máscaras también. Y bueno, con esto queda explicado, como podéis ver, vamos a opacarlo con esto, el componente de color o diffuse color del mástil. Para el bump hemos hecho también lo mismo que antes. Tenemos por un lado, aquí en esta zona, vamos a cambiar el color, lo ponemos por ejemplo rojo. En la zona del mástil, la zona inferior, porque esto sería donde pulsamos los dedos, digamos, y esto es la parte inferior y toda la parte de la caracola. En esta zona utilizamos la misma textura base de la madera, pero también desaturada y desenfocada, con lo mismo que habíamos hecho antes con lo de la caja. La tenemos, si abrimos,
Lo tenemos aquí, fijaos, es esta parte de aquí. Y en esta otra parte, en cambio, para la parte del ébano, hemos empleado una textura distinta, distinta a la del ébano, para añadir esa especie de rayadura que va a hacer que ahí tenga unos ligeros, no son exactamente agrietamientos, sino bueno, un poquito de relieve, que ya veréis cómo queda muy interesante cuando veamos el render. Y al igual que antes, todo está trabajado mediante máscaras. Ahí tenemos la máscara para esta zona y ahí tenemos también, como podéis ver, este componente que es el de la textura de madera de sicomoro, pero desaturada y desenfocada, como lo hemos trabajado también mediante un objeto inteligente o Smart Object para poder cambiarle el grado de desenfoque. Fijaos que está al 8. Así, por tanto, solucionamos el BAM. Este color gris es exactamente lo mismo que habíamos explicado antes, un color que lo que hace es tapar todo aquello que realmente no sirve para nada. También hace además que la textura ocupe un poquito menos. La textura exportada así ocupa un poco más que así, porque así tiene un montón de píxeles que son completamente lisos. Tiene ese pequeño beneficio también. Y finalmente, para la reflectividad, si lo activamos, vemos que la parte superior del mástil, toda esta zona, fijaos que es exactamente igual, el mismo mapa que para el BAM. Fijaos que no cambia. Miramos el BAM o miramos la reflectividad, es igual. Únicamente en esta otra zona hemos empleado, esta otra zona que es lacada y muy brillante, hemos dejado el mismo acabado que para la caja. Esos puntitos finitos que aportan esas ligeras imperfecciones. ¿Veis aquí? Las capas, esto como digo es la parte de los puntitos y luego en este otro componente, ahí tiene el rayado como en el BAM. Entonces, si vamos a ver un momentito aquí unos renders, podemos ver toda esta zona que es la que hemos estado trabajando. Fijaos, aquí se nota este cambio de color, que aquí se ve más amarillito y aquí más rojo. Ahí veis esta diferencia. Luego, si miramos aquí estáis viendo también estos dibujos que hace la madera. Este oscurecimiento que veis aquí, eso está hecho luego en modo, ya veremos cómo. Tanto este oscurecimiento como ese aclaramiento que ocurre en las crestas, en los salientes, también por aquí. Aquí podemos ver en la parte superior del mástil un poquito el rayado, quizás se vea mejor en la siguiente imagen. Aquí podéis percibir, fijaos, por un lado, ¿veis cómo se nota ese cambio de color? Que parecía casi completamente negro en la textura. Sin embargo, se nota el color. Veis que aquí hay un cambio entre esta zona y esta otra zona, en el color. Y también el relieve y también, lógicamente, actúa el mapa de reflectividad, haciendo que en algunas zonas se note más o menos las reflexiones. El resto de las texturas correspondientes a las demás piezas del violín, vamos a verlas muy rápido, únicamente un vistazo rápido por encima porque es aplicar los mismos principios que hemos visto hasta ahora. Aquí tenemos, por ejemplo, la textura que hemos empleado para la pieza esta, el chin rest, donde apoyaríamos la barbilla al tocar el violín. Esto básicamente es una base de ébano que cubre toda esta parte y también esta otra que sería el canto de esto. Fijaos, esto es una madera de ébano tal cual. Para que veáis que es ébano, vamos a tocar los niveles y aquí veis que aparecen las vetas. Que luego, vamos a ver luego unos ejemplos y veréis que se notan realmente esta diferencia de color. Por encima tenemos la capa donde guardamos el bump. Y para el BAM hemos distinguido una parte rayadita, que es esta, que es para toda la superficie. Cambiamos aquí el color de esto para que veamos mejor. Para toda la superficie de esta pieza, este rayadito. Y luego para el canto de madera de esta otra pieza, aquí en el canto veis que hay un pequeño punteado. Cambia un poquito, igual que habíamos hecho antes. Estas otras dos piezas realmente, la textura que podamos ver aquí no le afecta para nada porque esto y esto es metal y tendrá un material hecho 100% en modo. Esta otra textura, para el puente o bridge, es quizá la más simple de todas. Fijaos que no es nada más que una simple textura de madera que hemos teñido, fijaos cómo queda sin teñir, teñida. Hemos teñido porque nos interesaba que tuviera este color un poquito más oscuro. Y luego su bump está hecho a partir de la textura de madera. Hemos forzado un poco, fijaos que hemos forzado un poco, lo llenamos más de cerca. Le vamos a quitar un momentito las UVs, para que tenga sobre todo blanco, blanco puro, y únicamente un ligero rayadito, porque si no lo hubiéramos forzado de esta manera, es decir, quemado un poco, tendría todo mucha rugosidad. De este modo, en cambio, toda esta parte blanca va a ser completamente lisa y únicamente tendrá un poquito de pump en estas rayitas que se ven negras. La textura del tailpiece, la pieza que sirve para tirar de las cuerdas, básicamente es lo mismo, casi todo es ébano, esto que vemos casi negro es ébano realmente, una maderita aquí más clara y este es un tono de marfil que hemos puesto aquí para esta otra pieza.
que es donde realmente apoyan las cuerdas, aquí. Y en el BAM, pues ahí vemos también que se constituye de un rayadito, el mismo que habíamos empleado para aquí, por ejemplo, y también un punteado, que también lo hemos empleado también en esta otra zona. Esta otra textura es prácticamente lo mismo, esto es para las clavijas. Aquí casi todo es también ébano y la misma madera que habíamos empleado en esta otra. Fijaos, esta misma madera de aquí está también repetida aquí y aquí. Y en los bumps de esta textura, pues vemos también el mismo rayado que veníamos empleando y también en este otro caso, para la maderita hemos puesto un bump correspondiente a esa maderita. Aquí ya vemos el mismo punteado que antes. Veis que es todo el rato utilizar las mismas texturas para que lógicamente todo tenga una coherencia. Esta otra que vemos aquí con franjas verdes es una textura un poco especial. Esta textura corresponde concretamente, para que no estéis perdidos, vamos a verlo aquí, corresponde a el final de las cuerdas. Fijaos que aquí tienen esta especie de tejido que las envuelve. Lo podemos ver aquí y también podemos verlo, por ejemplo, en esta otra toma. Fijaos, me refiero a esta parte de aquí. ¿Veis estas franjitas verdes y negras? Pues bien, esta textura está construida con una base, vamos a verla aquí un momento, que es esto, un tejido. El tejido, esto lo hemos bajado de CG Textures. Luego hemos creado esta serie de franjas, primero verdes, que están puestas en modo color, para que tiñan el tejido. Luego otro verde por encima, en modo normal a 75, para aclararle un poco. Y luego un negro por encima de las otras, para oscurecerlas. Lo más importante de esta textura es que realmente lo que luego nos vamos a llevar a modo es el interior, es decir, lo que aquí no vemos en rojo. Esto realmente lo que está marcándome es un crop, un recorte. Y fijaos que aquí es muy importante, cuando hemos diseñado esta textura, que yo realmente la he creado en Illustrator, los trazados originales de estos rectángulos inclinados, aquí se cumple un hecho y es que cuando esto esté recortado, si yo bajo aquí una guía, veréis que existe una total correspondencia entre el lado izquierdo y derecho. Es decir, esta textura es una textura de repetición, tanto de izquierda a derecha, como también, si ponemos aquí otra guía, fijaos, de arriba a abajo. Coincide esto con esto otro. Para que esta textura, al ser de repetición, nosotros podemos escalarla, tanto en anchura como en altura, a la medida de nuestra piececita. Y ya para terminar, aquí tenemos la textura correspondiente al arco. En ella podemos ver algunas zonas que tienen el mismo ébano que veníamos empleando. Aquí tenemos el ébano para las diferentes piezas. También hay una textura que es esta otra, esta de aquí y esta otra de aquí, que es una textura de madera de Pernambuco. Aquí lo tenéis, Pernambuco. Vamos a quitar las UVs y me acerco para que lo veamos mejor al 100%. ¿Veis esta textura? Que también es la misma que esta otra. Y aquí también podemos ver una textura, esto, que es una textura de cuero. Y aquí abajo también, bueno, esta otra que es un simple noise, un ruido creado en Photoshop para imitar un aspecto de fieltro. Y aquí abajo también hemos utilizado un marfil, así como aquí para esta otra piececita. El bump, pues es un poco lo que veníamos viendo, un rayado para este caso. Aquí para la madera de Pernambuco hemos mezclado, hemos hecho una fusión de por un lado un rayado que veníamos empleando, como un ligero scratch, mezclado también con un poco del componente de la propia madera de Pernambuco. Y aquí vemos el bump del cuero. Veamos un momentito, vamos a ver aquí las imágenes para que veáis el arco. ¿Veis? Aquí tenemos el arco, esta es la madera de Pernambuco, esta y esta que continúa por aquí. Aquí veis, por ejemplo, todo esto es la madera de ébano. Esto es lo que hemos empleado el marfil. Aquí tenemos el cuero. Este metal y este otro metal están 100% creados en modo, no tiran para nada de textura. Y luego hay una textura que sería esto y esto otro, que tampoco cuelgan de esa textura que acabamos de explicar. Bueno, por lo demás, ahora que tenemos esta imagen abierta, podéis ver aquí, veis el aspecto que tienen las clavijas, aquí y aquí. Vamos a ver una imagen más cercana de las clavijas, por ejemplo, esta, que podéis ver ese rayadito que veníamos empleando, que yo le he llamado scratch a veces, ¿vale? Veis también como aquí sí que se perciben los cambios de color de las vetas de la madera de ébano y esta otra maderita más clara que también hemos empleado en algún otro sitio. Y bueno, con esto ya hemos acabado de explicar la creación de las texturas del violín y ahora ya vamos a meternos en modo
para ver cómo construimos los materiales. Lo explicaremos sobre todo con uno y luego ya haremos un repaso rápido del resto. Y veremos ya bastantes cositas más interesantes, pero ya todo, como digo, dentro de Modo. Antes de lanzarnos con Modo, quería enseñaros este directorio, esta carpeta donde guardo todo lo que tiene que ver con las texturas. En ella podéis ver, por un lado, las texturas maestras, que son estas que tienen la etiqueta azul, que es lo que acabamos de ver, los documentos Photoshop por capas, con todo tipo de capas, canales, capas de ajuste. Sería los que veis en azul, este. Estos documentos no son los que yo importo en Modo. No me gusta importar documentos aunque Modo podría abrir un documento Photoshop y podría importarlo. Yo prefiero, tanto trabajando con Modo como cualquier otro programa, prefiero guardar este máster por un lado y luego exportar unas versiones acopladas, totalmente acopladas ya, en formato TIFF LZV. Utilizo TIFF LZV porque es un formato que tiene mucha calidad, de hecho no tiene ningún tipo de pérdida, no es como el JPEG, y comprime bastante, comprime mucho el TIFF LZV. Entonces, fijaos, de este documento yo genero este otro, que le llamo bow-d de diffuse color, y este otro -br de bump y reflexión. O por ejemplo de la caja box master, yo saco box d de diffuse color y este otro box r de reflectividad. Muchas veces, aunque ponga box r, el mismo también lo empleo, por ejemplo, para especularidad, ¿vale? Aparte de todas estas texturas, que aquí podéis ir viéndolas, también tenemos esta otra imagen, que es una imagen HDR. Le va a costar un poquito abrirla y mostrarla, porque es HDR precisamente, que es una imagen empleada para dos cosas. Por un lado, es un mapa de reflexión, todos los reflejos que tiene el violín van a reflejar esto que estáis viendo aquí, y también, asimismo, es la imagen empleada para iluminar la escena. En esta escena no hay ni una sola luz. O sea, el setup de iluminación no puede ser más sencillo, no es más que esta imagen que estáis viendo, una imagen HDR. Con esta imagen aporto iluminación y aporto reflexión. Aparte de eso, en esta carpeta, vamos a verla como un directorio. Fijaos, si lo ordeno todo por nombres, vemos todos los archivos. Yo le doy estas etiquetas de colores, esto es propio del Mac, porque así puedo organizar esto como me interesa. Por ejemplo, le pincho aquí, ya tengo aquí agrupados todos los masters. Estos serían todos los archivitos que realmente importo en Modo para ir creando los materiales. Luego aquí en estas carpetas tengo, por un lado, unas checkgrids que realmente las he puesto aquí para enseñaroslas, pero estas realmente están almacenadas en las Ethereum UV-Tools. Esto es una cosa muy importante para todo el proceso de creación de las UVs. Esto es algo que vimos en el tutorial anterior. Tengo también aquí los archivos fuente de las texturas, digamos, vírgenes, recién bajadas de internet. Encontraréis montones de texturas muy buenas en internet, o podéis fotografiarlas vosotros, como vosotros creáis. Tenemos aquí también las UVs recién exportadas de Modo, como EPS, pero que a mí me gusta siempre abrirlas, como ya he mencionado, en Illustrator, aunque nada más sea para abrirlas, copiarlas y luego pegarlas de nuevo a Photoshop. O en algunos casos, como por ejemplo esta, que hemos visto al principio, pues para poder dibujar sobre ella, para crear estas líneas que vemos aquí en rojo y verde, y también llevarnos esto a Photoshop. Vemos también esta última, que es la que hemos explicado de la tirita esta de tela, que hemos creado para los extremos de las cuerdas. Pues bueno, esto que hemos visto es la carpeta donde se contienen todo aquello que tiene que ver con las texturas. Vamos ahora a ir a Modo y vemos cómo creamos los materiales para este proyecto.